Sé que hay varias personas que se niegan a creer en la existencia de seres con poderes oscuros que practican la magia negra. Reconozco que yo fui una de esas, pero lo que sucedió con mi abuela me hizo entender que las leyendas de brujas son reales. Si quieren saber qué es lo que me pasó con ella, les invito a leer esta gran historia de leyenda, la cual estoy seguro les llenará de miedo. Yo era un joven que le encantaba visitar a sus abuelos maternos, pero ellos vivían en un pequeño pueblo de la provincia. Siempre sostenían que no les gustaba la ciudad, porque en ella se lleva una vida más ajetreada. Todo comenzó cuando mi abuelo cayó en las garras de una enfermedad terminal que al cabo de pocos meses acabó también llevándoselo de este mundo. Desde entonces empezaron a suceder cosas extrañas a las que por más que intenté no les encontré ninguna explicación. Recuerdo que yo apenas tenía 16 años y noté que mi abuela comenzó a comportarse de manera muy rara. Todos estábamos muy afligidos con la partida de ese ser tan querido, y ella se mostraba muy rozagante, como si no le afectara la ausencia de su compañero. Años después, en esa vieja casona, aún se podía apreciar el olor de mi abuelo y el de la esencia a rosas que él usaba para mantener su piel lozana en su enfermedad. Creía que solo era mi imaginación, pero alguien cercano a la familia también llegó a notar lo mismo. Aunque aquello no parecía normal, me di cuenta que no sentía miedo, pues en todo momento recordábamos a mi abuelo con cariño. Siempre que estábamos sentados a la mesa, hablábamos de él y su presencia se percibía en todos los rincones de la casa. Una noche, mientras cenábamos, alguien tocó la puerta de la calle y yo de inmediato fui a ver quién era, sin imaginar que no encontraría a nadie. De pronto me quedé perplejo al mirar una silueta blanquecina que parecía caminar hacia mí sin avanzar. Entonces comprendí que se trataba del espíritu de mi abuelo. Transcurrieron algunos años y noté que la personalidad de mi abuela había cambiado por completo. Me di cuenta que era una vieja malvada, que renegaba de todo mundo y aborrecía por completo todos los recuerdos de mi abuelo. Una noche lo confirmé, cuando al mencionárselo soltó una sonrisa burlona y me dijo que estaba muy contenta de que él hubiera muerto. Luego, llena de ira, corrió a tomar un cuchillo con el que hizo una profunda herida en su piel. Al mirar aquello me llené de horror, pues sentí que su sangre salpicaba mi rostro. Quise llevarla a curar, pero me lo impidió, esbozando una sonrisa siniestra que me dejó petrificado. En aquel momento comprendí que esa anciana era un ser maligno del que tenía que alejarme. Al día siguiente me di cuenta de una terrible realidad, pues la miré sana y salva saliendo de la casa. Reconozco que sentí miedo, pero necesitaba una explicación. Entonces decidí ir a buscarla, pero la vi que se internaba en el bosque. Sin que se diera cuenta la seguí y me di cuenta que entraba en un destartalado cuarto de madera. Al acercarme, descubrí un montón de velas negras e imágenes diabólicas y macabras. Estaba seguro que ahí hacía sus malvados conjuros. Llenándome de valor, me aproximé a ese lugar para enfrentar a mi abuela, pero al verla me quedé atónito. Su rostro se había transformado en una horripilante figura con ojos que sobresalían de las órbitas oculares y del que también emergía una lengua bífida, parecida a las de las serpientes. Al verme, soltó una carcajada estridente que taladró mis oídos. Me aclaró que nunca quiso a mi abuelo. Por eso había invocado a las fuerzas oscuras para pedirle que lo enfermaran y se lo llevaran de este mundo. Después de confesar el malvado crimen, miré que de un momento a otro desaparecía y nunca más volví a saber de ella. Pero todas las noches sueño que viene por mí y me grita burlonamente que en un hoyo en el cementerio del pueblo ya me está esperando. La historia de terror de los 4 sacerdotes. Hoy en día existen millones de personas que no son creyentes de Dios.
Sin embargo, en ocasiones es necesaria su ayuda para poder librarnos de la maldad humana. Describir el mundo espiritual resulta algo complejo, pues en él se esconden miles de cosas oscuras que no tienen alguna explicación lógica. Se dice que estas son las causantes de tantos casos misteriosos y situaciones paranormales, eventos sobrenaturales que pueden ponerte los pelos de punta. Tal es el caso de una de las tantas aventuras que he tenido, experiencia que se convirtió en una de las historias terroríficas más peligrosas de mi vida y que sin más preámbulos a continuación voy a relatar. Hace más de 20 años me sucedió algo muy desagradable que tan solo con recordarlo se me eriza la piel. En esa ocasión me encontraba en un buque muy cerca de España. Iba con rumbo a tierras americanas. En aquel entonces yo era un conocido sacerdote que se había consagrado al Señor, alguien que se mantenía ajeno a cualquier situación sobrenatural, provocada por algún ente o espíritu desconocido. Recuerdo que el barco en que viajaba era un carguero. Sin embargo, también transportaba a otras personas como yo. Eso lo supe cuando pude percatar de la presencia de 4 hombres muy extraños. Tenían la apariencia de sacerdotes y llevaban vestimentas oscuras en las que se dibujaban algunos símbolos satánicos. Al ver esas figuras diabólicas trazadas en sus ropas, me sentí un poco inquieto, pero seguí mirándolos con el rabillo del ojo. Advertí que ellos se habían separado de los demás tripulantes. Se mantenían contemplando el cielo mientras murmuraban algunas palabras que por la distancia me resultaban imperceptibles. Una mañana me di cuenta que los falsos religiosos no se encontraban en el lugar en donde siempre los veía cuchicheando. El día estaba soleado, pero soplaba un viento con calma en aquellas aguas tranquilas. Esos dulces murmullos acariciaban a mis oídos. De pronto, todo cambió, pues sentí un vuelco en mi corazón al mirar que la embarcación se sacudía, como si una fuerza demoníaca se hubiera apoderado de ella. Tuve miedo, porque de repente el cielo se ennegreció y los nubarrones comenzaron a bramar, soltando latigazos de agua sobre nosotros. Mientras esto sucedía, oí un horripilante canto que brotaba desde las entrañas del galeón. Eran ruidos demoníacos que estremecían a mi cuerpo. Estaba cayéndose el cielo y corrí a buscar refugio. Me sentía asustado y después de varias zancadas llegué hasta un camarote en donde el infernal cántico se escuchaba cada vez más fuerte. La luz de las velas titilaba bajo la puerta, reflejando algunas sombras en el piso. Fue en aquel momento que descubrí que era la habitación de los sacerdotes. De ahí se escapó un grito desgarrador que me dejó helado. Mis manos tomaron una pequeña espada que estaba en la pared, pero el coraje me falló, pues sentí gran temor cuando estuve cerca de la puerta. Solté aquel trozo de acero y avancé trastibilando hacia las escaleras. Tenía la ilusión de llegar hasta el camarote del capitán. Al llegar a la cubierta, me topé con los dientes de un vendaval. Vi que la tempestad azotaba las velas impetuosamente. Fue entonces que dirigí mis plegarias al Creador para que nos salvara. Cuando entré a la habitación del capitán, lo encontré tirado en el piso. Pronto me di cuenta que sus ayudantes también estaban inconscientes. Al verlos, agarré mi escapulario y me armé de valor. Luego caminé hacia el cuarto donde aún se oían los terribles alaridos. Presentía que aquellos personajes extraños de negro eran los culpables de lo que sucedía. La puerta estaba entreabierta. Al empujarla, advertí algo que me dejó pasmado. Del techo colgaba uno de ellos. El pobre tipo gemía tristemente. En ese momento descubrí a otros 3 hombres que llevaban sotanas negras y entonaban cantos aterradores. Comencé a rezar. Entonces vi que sus cuerpos se transformaban en grotescas figuras espectrales. Aquellos seres dejaban escapar terroríficos chirridos que me llenaron de escalofrío.
pero gracias a mi gran fe y las oraciones logré que esas entidades malignas desaparecieran. De los 3 extraños sacerdotes solo quedaron sus túnicas oscuras. Después me contaron que esos infernales criaturas eran espíritus encarnados. Supuestamente, cada 10 años abordaban un barco, luego sacrificaban a los tripulantes para agradar al maligno. Ese día confirmé que la maldad desde hace muchos años existe. Confieso que antes no había tenido encuentros sobrenaturales. Hoy puedo asegurar que los fantasmas, el diablo y todo tipo de seres malévolos nunca dejan de acecharnos. Pero Dios estará siempre con nosotros para protegernos. Hasta aquí esta historia. Por favor, regálanos un like y suscríbete. Hasta pronto.